Hechos, capítulo 8, versículo 9. Amén. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice la palabra. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció, hermanos, dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiere el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtenía con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en principios de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Toma tu lugar, hermano. Yo sé que quizás leímos un poquito más de lo normal, de lo acostumbrado, pero quería que leyéramos todo el pasaje para poder comprender algunas cosas que el día de hoy el Señor trae a nuestra vida, hermanos. Amén. Y una de las cosas importantes que yo veo y que el Señor me hacía entender, hermanos, es que Simón, ¿verdad? Este hombre que por algún tiempo él anunciaba por su cuenta y anunciaba el poder de Dios. Quizás no anunciaba el evangelio de Jesucristo porque no lo conocía, pero sí hablaba del poder de Dios. Y dice que por algún tiempo algunos fueron engañados, ¿verdad? Y cuando Felipe vino y les anunció el evangelio, los que estaban en ¿dónde, hermano? ¿Dónde fue predicado el evangelio? ¿Dónde? Samaria. Muy bien, hermana. En Samaria. ¿Alguien de aquí conoce qué era Samaria o quiénes eran los samaritanos? Por ahí escuchamos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Que le dio agua a Jesús. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Alguien sabe? Tenían controversia con los judíos, ¿verdad? Porque dice la samaritana: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, agua? ¿Verdad? Es decir que pues no podían dirigirse la palabra. Pero específicamente, o alguien tendrá alguna noción de quiénes eran los samaritanos, por qué había esta rivalidad entre samaritanos y israelitas, ¿verdad? De Jerusalén, los judíos, ¿no?
¿Alguien? ¿No? Bueno, ahí se los dejamos de tarea, hermano, porque es muy larga la historia. Pero es importante, hermanos, porque, ¿saben? Hermanos, Felipe fue a ese lugar a predicar a Samaria. Y quizás algunos de los apóstoles que estaban ahí como Pedro, ¿verdad? Pedro no fue a los samaritanos, él se quedó con los judíos. Y él les predicaba de Jesús a los judíos. Pero Felipe va a Samaria, hermanos. Y allí encuentra a este hombre que predicaba el poder de Dios. Y el día de hoy yo tengo un tema, hermanos, que está titulado Ordena tus prioridades. ¿Cómo se llama, hermanos? Ordenas tus prioridades. Y este tema, hermano, me venía a leer este versículo y yo meditaba en este capítulo, hermanos, en esta historia, pero también me llegó una frase en una película que quizás algunos ubicarán de dónde es, si es que también ven este tipo de películas. Y dice una niña, le dice una niña a los otros, ya dejen de hacer travesuras, estaban en la escuela, porque podemos morir por nuestras travesuras. Es decir, habían pasado una situación ahí de muerte, dice, pudimos haber muerto. Y dice ella, o algo peor, que nos expulsaran de la escuela. Y se mete la niña a la recámara y se quedan los dos mirando y dice uno al otro, creo que debe de ordenar sus prioridades, ¿verdad? Porque dice que era más importante o menos, sí, pues más importante que la suspendieran de la escuela que morir, ¿verdad? Y dices uno, pues no, yo creo que lo más importante sería que no murieras, ¿verdad? Porque si mueres, pues ya de qué te vale estar en la escuela o fuera de la escuela, ya no tienes vida. Entonces, cuando yo escuchaba esta frase decía, sí es cierto, o sea, a veces como personas que somos, tenemos mal ordenadas nuestras prioridades con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Algunos se sienten identificados con esto porque yo cuando leía decía, yo mismo, hermanos, yo creo que algunas o muchas veces pongo prioridades antes que algo. Es decir, por ejemplo, mi familia, ¿verdad? Para mí mi familia es importante, hermanos, pero mi familia no puede ser más importante que Dios, ¿o sí? Hermano, ¿alguien piensa que sus hijos o su esposo o sus padres son más importantes aún que Dios? A ver, levanta la mano si piensas esto. Gloria a Dios, porque no lo piensas, hermano, pero fíjate que yo pensaba y decía, quizás yo, no con palabras, pero quizás con acciones, sí pongo por encima a mi familia que a Dios. Y los que me conocen dirán, pues sí, hermano, ya qué bueno que ya se dio cuenta, ¿verdad? Pero cuando yo veía el versículo, este capítulo de Hechos, hermano, yo decía, veía dos cosas importantes. La primera es que cuando él ve a Felipe y predica, y empiezan a convertirse las personas a su alrededor y creen en el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo número 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y quizás en ese momento, si hasta allí hubieran dejado la historia, es decir, no hubieran seguido relatando la historia de Simón, cualquiera hubiera pensado, gloria a Dios, porque aún los hechiceros se convirtieron a Dios. Gloria a Dios, porque a pesar de todo lo que había hecho, él se fue transformado por Dios, incluso se bautizó y siguió a Felipe en lo que él hacía. Pero la otra parte, hermanos, nos enseña las prioridades de Simón, porque él no tenía muy bien sus prioridades, hermanos, a pesar de que él había visto el poder de Dios, a pesar de que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y en el versículo 13 dice, siendo bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, hermano. Pero después, hermano, en los siguientes versículos, vemos que en algún momento, cuando él ve el derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos, él le dice a Pedro, ¿verdad? Le dice, yo quiero este poder y te lo compro
con dinero. Y cuando vemos hasta ahí la historia, podemos ver que las prioridades de Simón no eran las adecuadas, ¿verdad? No eran las correctas, porque Simón pensaba que con el dinero podía comprar todo, hermanos. Yo creo que Simón decía, no, pues con mi dinero hago y deshago y compro y hago lo que quiera. Y de tal manera que cuando vio el poder del Espíritu Santo, hermano, no pensó, ay, gloria a Dios, me voy a arrepentir. Voy a orar a Dios para que también venga sobre mí, porque lo atesoro, porque lo anhelo, porque lo amo, porque deseo servirle. Él no pensó en ello. Él dijo, para que cuando yo ponga las manos sobre las personas, ellos también reciban el Espíritu Santo. Él quería ser reconocido, hermano. Él quería tener ese poder quizás para venderlo como lo hacían en aquel tiempo, hermanos. Que con sus magias y sus artimañas engañaba a la gente, hermano. Amén. Pero esta historia, hermanos, me pone a pensar dos cosas importantes. La primera, hermanos, que hay gente, espero, gloria a Dios, que aquí no, hermano, pero hay gente, hermano, o hay hermanos que no han sido transformados por el Espíritu Santo, que se bautizan, hermanos, y están en la iglesia, e incluso, hermanos, sirven a Dios, pero no han recibido o no han colocado más bien su prioridad principal, que es Jesús. En otras palabras, hermano, para que me comprendas, es decir, tú puedes venir a la iglesia, hermano, pero quizás estás aquí por una motivación equivocada, hermano. Hermano, aquí no se viene porque sintamos cosas, es que siento bonitas emociones, no se viene por emociones, hermano, a la iglesia. Hermano, aquí no vienes es que aquí me siento bien. O sea, gloria a Dios porque se siente bien, hermano, no es pecado. No dice, entonces es malo que sintamos emociones. No, pero no debe de ser tu prioridad el venir para sentir algo en la iglesia, hermano. Para que sientas paz, para que sientas alegría, para que te sientas bendecido. No, hermano, esa no es la prioridad, hermano, por la que tú debes de estar aquí. Hermano, no debes de estar aquí para recibir un milagro de parte de Dios. Si tú estás aquí porque tienes una necesidad en casa, hermano, y necesitas que Dios haga un milagro, Dios lo puede hacer, hermano, pero no debe de ser la prioridad por la que tú estés en la iglesia. Hermano, aquí se han experimentado o hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo y hemos recibido poder de parte de Dios, hermano, pero esa tampoco debe de ser nuestra prioridad en la iglesia. Si estás en el altar y estás tocando la guitarra y en ese momento viene sobre ti un fuego y gloria a Dios porque te sientes empoderado, porque sientes poder de parte de Dios, porque Dios te revela, porque Dios... Gloria a Dios por eso, hermano, pero no debe de ser tu prioridad por la que vengas a la iglesia, hermano. Hermano, si tú estás aquí para socializar, tampoco es la prioridad por la que debes de estar. Todas estas cosas que yo te digo, hermano, no son malas. ¿Sí me entiendes? O sea, es bueno, qué rico que se sienta uno en paz, ¿no? Qué rico que sientas aquí la presencia de Dios, pero no debe de ser nuestra prioridad. ¿Por qué, hermano? Porque cuando esto ya deja de ocurrir en tu vida, cuando por un tiempo dejas de sentir la presencia de Dios, porque algún tiempo ya no sientes las mismas emociones, o porque tus emociones cambiaron de venir con alegría a venir por compromiso y ya porque tienes que hacerlo, hermano, entonces en ese momento probablemente te vas a ir de la iglesia. Y vas a salir de aquí, no, es que ahí en esa iglesia ya ni está la presencia de Dios porque ni se siente nada, hermanos. Perdón. Hermano, cuando tú estás viviendo por experiencias, en algún momento se van a terminar las experiencias, hermano, porque Dios no es un Dios de experiencias, ni tampoco de socializar, hermano, porque es verdad que dice la palabra que es bueno que los hermanos estén unidos en armonía, ¿verdad? ¿Sí o no dice la palabra? Pero no debe de ser nuestro motivo principal por el que vengamos a la iglesia, hermano. Y déjame decirte que hay un hombre en la palabra, en el libro de la palabra de Dios, ahí en el capítulo 9,
Nos habla de un hombre que se llama Saulo. Amén. Y dice esta historia, hermano, que este hombre perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué la perseguía, hermanos? ¿Cuál era la motivación por la que Pablo perseguía a la iglesia? Pablo perseguía a la iglesia por su religión, hermano, por su religiosidad. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios porque él era judío. De tal manera que su religiosidad, hermano, lo puso prioritario antes que a Dios. Y a veces también somos así, hermano. Gloria a Dios. Gloria. Creo que terminamos la prédica, hermanos. Gloria a Dios. Me quedé en que le dé unos. Sí. Gloria. Sí. Gloria a Dios. Sí. La palabra de Dios nos enseña que Pablo, hermanos, Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo, hermanos, de tal manera que cuando él tiene un encuentro personal con Dios, dice la palabra que qué difícil es dar de cosas al aguijón, ¿verdad? Y de repente se da cuenta que lo que él pensaba, hermanos, que su religiosidad, el que él hacía algo bueno, en realidad estaba haciendo todo lo contrario, estaba en contra de nuestro mismo Dios. Sí. Entonces, una de las cosas, amén, gloria a Dios, que vemos a través de la palabra y que nos ha pasado, hermanos, en muchas ocasiones en nuestra vida, es la religiosidad, hermano. Gloria a Dios por lo que hacemos aquí, hermanos. Gloria a Dios por la sierva de este lugar, hermano. Gloria a Dios por los servidores, por los líderes, hermano. Gloria a Dios por los músicos, hermano. Gloria a Dios por los que están en el talento. Ahí nuestro hermano Martín. Gloria a Dios por su vida. Gloria a Dios por cada servicio que se hace aquí, hermano. Pero eso no debe de ser nuestra prioridad, hermano. Tu servicio a Dios, tu religiosidad no debe de estar en primer lugar en la iglesia. Es que yo voy, hermano, porque tengo un lugar. Porque alabo a Dios, porque soy levita, porque toco la guitarra. Porque soy baterista, porque soy el tecladista, porque soy corista, hermano. Si tú estás aquí y vienes a la iglesia por esa motivación, hermano, déjame decirte que estás colocando tus prioridades equivocadas. Si tú vienes aquí, hermano, porque estás o tienes temor o te sientes avergonzado o sientes algo así medio raro cuando la pastora te viene y te dice, no te he visto en la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. Gloria a Dios porque es su trabajo, ¿verdad, hermana? Porque tiene que hacerlo, ¿verdad? Tiene que llamarnos la atención y decirte, hermano, no te he visto. Yo me acuerdo cuando llegaba y pasaban 2 servicios sin venir, me decía el pastor Carlos, ¿qué pasó, Pablito? ¿No has venido? Ya, échale ganas. Y quizás en algún momento, hermano, quizás lo llegué a hacer, hermano. Llegué a venir a la iglesia para que no me dijeran, échale ganas. ¿Sí me entiende, hermano? Pero esas prioridades, hermano, deben de cambiar, hermano. Deben de darte un giro totalmente a tu vida. Yo te podría preguntar, les hacía ayer una pregunta a los papás que venían y les decía, ¿quién dices tú que soy yo? Decía Jesús, ¿verdad? Les dijo, ¿quién crees que soy tú yo? Y algunos me dijeron, pues, por ahí me dijeron que el Salvador. Dije, gloria a Dios porque este sabe. Gloria a Dios por el que dijo que era Dios. Dije, qué bueno. Pero nosotros ya no nos podemos preguntar, ¿quién dices tú que soy yo? Ya nos tenemos que preguntar, ¿por qué estás aquí, hermano? ¿Cuál es tu prioridad? Ahora, en nuestra vida vamos a tener que ordenar siempre prioridades. O hago lo correcto, ¿verdad? O no. Es decir, en alguna predicación les decía que siempre se están tomando decisiones. Siempre decidimos o levantarnos temprano o tarde, o decidimos servir a Dios, o decidimos hoy no venir a la iglesia, o decidimos ir hoy a Chalma, o decidimos ir hoy a pasear en lugar de venir a la iglesia. En fin,
Podríamos tomar muchas decisiones, pero esas decisiones nos hablan de nuestra prioridad, hermano. Reflejan lo que somos. ¿Tú crees que Jesús no tenía prioridades, hermano? Yo digo que sí. Yo me imagino a Jesús, hermano, alrededor de 12 personas que tenía cada uno de ellos sus prioridades. Simón tenía prioridades con el dinero. Pedro era hombre rudo, ¿verdad? Juan era un hombre amoroso, ¿verdad? Y aquí yo me imagino a Juan diciéndole, ya perdónalos, ¿verdad? Ya no les digas así, háblalos con más amor. No les digas víboras, serpientes. Mejor, mira, se escucha feo, Jesús. Porque Juan era amoroso, hermano. Y lo vemos en las cartas, ¿verdad? Hijitos míos, dice. En el amor de Dios. Hombre, imagínate. Hay algunos que les dices, mijitos míos, y menos te hacen caso. Llega un momento en el que le digo a mi hijo, Pablito, no, Pablo, mande. ¿Verdad? A veces no podemos ser tan amorosos porque no escuchan los hijos. Pero yo me imagino también a Simón diciendo, no, mira Jesús, mira cómo vivimos, mira las chanclas que traes, no hombre, esas ya tienes como 1 año con ellas, ya mira, pero si vendemos los milagros que haces, que nos den una ofrenda generosa cada quien a su parecer, ¿cuánto no podemos juntar, Jesús? ¿Verdad? Esa era la prioridad quizás de Simón. Yo me estoy haciendo historias, hermano, no crea, hermano Pablo, vamos a buscar el versículo que dijo. No, son historias de mi mente, de mi imaginación, hermano. Yo me imagino también a un Pedro rudo, hermano. Un Pedro rudo que a tal grado que cuando vienen los hombres para apresar a Jesús, le cortó el oído, la oreja al que venía a apresar a Jesús. Yo me imagino a Pedro diciendo, no vamos a permitir que te escondes, vamos a hacerles guerra y con tu poder vamos a... Pero Jesús tenía prioridades, hermano. Jesús tenía prioridades. Di conmigo, prioridades. Jesús tenía las prioridades principales, hermano, que era obedecer la voluntad del Padre, hermano. Yo creo, hermano, que en su humanidad Jesús tuvo necesidades, tuvo emociones, ¿verdad? Vimos el libro de Marcos que nos habla de las emociones de Jesús. Jesús lloró, Jesús estaba contento, Jesús se entristeció, Jesús se enojó. Jesús tenía emociones como tú y yo, pero ¿sabes qué? Sus emociones no eran su prioridad. Su prioridad era la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos colocar las prioridades conforme a lo que Dios dispone de ti y de mí, hermano. Un genuino amor es el que Dios espera de su pueblo, hermano. Un genuino amor por agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros, hermano. Yo me imagino, hermano, cuando Pedro viene y le muestra el poder de Dios a Simón. Yo creo que se quedó Simón con la cara de, ¿what? ¿Todo esto? ¿Y cómo lo consiguió? Pero ¿sabes qué, hermano? Dice la palabra de Dios en la última parte de ese capítulo, de ese texto, hermano, porque no es parte del capítulo, es la última parte de ese texto, hermano. Algo que tú y yo debemos de tener cuidado, hermano. Y dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora yo quiero decirte, hermano, con el temor a Dios y con amor hacia ti, hermano, probablemente nuestro corazón no es recto delante de Dios. Yo no sé tú, hermano, no sé si te has examinado, hermano, por qué haces las cosas. ¿Por qué te levantas todos los días y oras? ¿Porque alguien te dijo que tenías que hacerlo o porque deseas hacerlo, hermano? ¿Porque tienes que hacerlo porque eres el pastor o porque eres el siervo o porque eres el líder? ¿O porque anhelas en tu corazón, hermano, con un amor, con un deseo ferviente de buscar a Dios? ¿O porque solamente estás esperando que Dios haga algo por ti? Dios, yo no sé por qué estoy aquí, pero me hinco, Señor, para ver si algún día tú haces el milagro.
Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque podríamos estar en la situación de Simón el mago. Que nuestro corazón no esté recto delante de Dios y sirvamos a Dios o pretendamos servir a Dios, ¿verdad? Porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. De tal manera que a pesar que él anunciaba el poder de Dios, llegó el verdadero evangelio y el verdadero hombre de Dios y se dieron cuenta que por sus frutos los conocieron. Hermano, a veces en nuestro corazón, hermano, hay sentimientos que no deben de estar ahí. Vemos ahí en ese capítulo que le dice que su corazón, porque hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás, le dice Pedro a Simón. Porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Yo te digo, hermano, con todo el temor a Dios, que debemos de examinar nuestro corazón para que no estemos en amargura, hermano. No debe de haber ninguna raíz de amargura en nuestro corazón porque vamos a estar aprisionados, hermano, y nuestro corazón va a estar lejos de Dios. Y a veces decimos, ¿por qué vengo a la iglesia y no quiero? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo bendecir a Dios? ¿Por qué no puedo glorificar a Dios? Porque tu corazón no es recto delante de Dios, hermano. Amén. Hermano, cuando tú sirves a Dios, hay que tener cuidado de que nuestro corazón esté conforme al corazón de Dios, como lo era David, hermano. Y no porque tú seas perfecto o porque yo sea perfecto, sino porque el amor y la presencia del Espíritu Santo vaya contigo, hermano. Amén. Ya nos dormimos, hermano, ya queremos ir a descansar. Gloria a Dios. Amén. Una de las cosas que yo veía en este texto, hermano, cuando lo meditaba, le decía, Señor, ¿seré yo? Y le decía como Simón, me sentía como en la Santa Cena, ¿verdad? Cuando le dice, uno de los que están aquí me va a entregar. Y yo leía esta palabra y decía, Señor, ¿seré yo que tenga mi corazón corrompido? Señor, ¿será que yo tengo un corazón lejos de ti? ¿Será que yo estoy en amargura y en prisiones? Yo le decía, Señor, guárdame de esto, hermano. Porque ni tú ni yo podríamos decir, somos o estamos 100% seguros de lo que somos, hermano. Porque a veces nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? A veces el hombre y la mujer dicen, ay, ¿cómo te amo? Eres la luz de mis ojos, y se desviven por una mujer o por un hombre. Y ya cuando lo tienen un año después, ya lo tienen aquí, ya lo tiene cansado, hermano. Ya está buscando el reemplazo, hermano. Estoy hablando de los de allá afuera, hermanos. Aquí no. Aquí estamos desde que recibimos el sí acepto hasta que la muerte nos separe. Amén. Pero la mayoría de la gente, hermano, su corazón se corrompe fácilmente con el dinero, fácilmente con la fama, fácilmente con la posición. Se corrompe fácilmente con cualquier cosa que les ejerza alguna autoridad. Ahora ya soy el grande en mi trabajo, ahora me van a saber lo que yo sentía. Ahora yo voy a obtener ganancias como sea y voy a obtener dinero todo lo que yo pueda. Pero ¿sabes qué, hermano? Una de las cosas más tristes, hermano, y son reales, es el versículo 21. Y dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y es muy triste, hermano, entender que tú y yo, hermano, si nuestro corazón no es recto delante de Dios, no tenemos suerte ni parte en la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Gloria por dos. ¿Cuántos anhelan el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos desean vivir esa experiencia con Dios? Pero ¿sabes qué, hermano? Yo no sé ni conozco tu corazón, ¿verdad? Porque yo podría ver, veo sus rostros y podría decir, no, pues el hermano pues, se ve que le echa ganas. Se ve el otro hermano que como que está triste, como que tiene algún problema. Se ve como que el hermano ni le importa, te está platicando y hablando y viendo otro lado, ¿verdad?
Pero yo no conozco tu corazón, hermano. Yo no puedo saber lo que tú estás sintiendo en este momento y qué es como estás delante de Dios. Pero ¿sabes quién sí? Dios. Y cuando tú vienes delante de su presencia y le dices, Señor, bendíceme, derrama de tu espíritu, el Señor te va a decir, no tienes parte ni suerte en esto. Porque tu corazón no es recto delante de mí. Y hay mucho cristiano, hermano, mucho cristiano que vive sin la presencia del Espíritu Santo, hermano. Y es muy triste, hermano, vivir lejos de Él, porque lo que hacemos, lo hacemos para nuestro yo. Si tú haces las cosas que estás haciendo sin entender la prioridad que es buscar a Dios y tener a Dios como tu único y suficiente en todo, hermano, entonces tenemos un problema grave, hermano. Dice Colosenses 3:1-3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo nuestro Dios. Primera de Corintios 6:19-20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son de vosotros, porque haber sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Salmos 37:4 dice, hermanos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primera de Juan 5:3-4 dice, pues este es el amor de Dios, que guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermano. Efesios 5:10-11 dice, comprobad lo que es agradable al Señor y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Efesios, ya leímos Efesios. Dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Y yo me quedo con este versículo al final, hermano, porque es el primer mandamiento, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos lo conocen? Lo habíamos escuchado varias veces, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? Es el más difícil de cumplir. Porque amar a Dios con todo tu ser, muchas veces, hermano, ni siquiera queremos venir a la iglesia. ¿Te imaginas a tu mamá, verdad? Está ahí en su casa y dices, no, hombre, mi mamá es todo para mí. Pero lleva un año que ni la ves, no sabes si ya comió, si ya bebió, no sabes de ella, no le ayudas en nada, pero tú crees que con decir que tu mamá es todo para ti es suficiente. O tienes a tu esposa o a tu esposo y dices, ay, yo amo muchísimo a mi esposo, amo muchísimo a mi esposa, pero ni siquiera la respetas, hermano, ni siquiera estás con ella, toda la vida te la pasas en la calle. ¿Tú crees que con decir que la amas lo demuestras, hermano? Es que yo amo mucho a Dios y allá en mi casa, allá sí le digo a Dios cuánto lo amo. Pero ni siquiera te apareces en la iglesia, hermano. Y tienes tiempo para venir a la iglesia y prefieres, hermano, descansar. Es que, hermano, usted no sabe. Toda la semana en el trabajo es bien pesado. Hombre, unas desveladas, hermano, que si estoy de aquí de pie es por milagro. Por eso a veces mejor me quedo en la casa, hermano. Hay que organizar nuestras prioridades, hermano. Amén. Como decía esta niña, hermano, decía que tenía sus prioridades equivocadas, hermano. A veces nosotros tenemos nuestras prioridades equivocadas. Hermano, no debes de tener prioridad con tu familia. Gloria a Dios por tu familia, hermano, y Dios sabe que es un ministerio y nuestro primer ministerio en la casa, hermano, nuestra familia. Pero no debe de ser nuestra prioridad por Dios. Gloria a Dios por el trabajo, hermano. Gloria a Dios por el trabajo que tienes, hermano. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga, hermano. Pero no debe de ser tu prioridad. Cuando tu trabajo te impide, hermano, servir a Dios, ten cuidado, hermano, porque quizás estás colocando la prioridad primero que Dios.
Si en tu casa, hermano, tienes alguna situación, una enfermedad, un problema, una situación difícil, hermano, que dices, no hombre, si tú la vivieras ni te paras. Hermano, estás colocando esa prioridad, esa enfermedad, esa dolencia, eso que estás viviendo antes que a Dios. Hermano, dice la palabra que hasta que muramos debemos de alabar el nombre de Dios. Hermano, he visto situaciones, y yo creo que ustedes también en internet, de hombres sin brazos, sin piernas, con enfermedades terminales, con alguna discapacidad, pero sirviendo a Dios. Y yo la veo, hermano, y me lleno de ternura en mi corazón y aplaudo en ese momento y digo, gloria a Dios por este hombre. Porque sabe aún en su necesidad, aún en su problema, aún en su dificultad, aún en su discapacidad, tiene bien puesta su prioridad que es Dios. Gloria a Dios por tus proyectos, hermano. Gloria a Dios por esa casa que quieres terminar. Gloria a Dios por ese carro que te quieres comprar. Gloria a Dios por esa familia que quieres hacer. Gloria a Dios por el cuarto que deseas y anhelas que tus hijos tengan. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero no sea tu prioridad, hermano. Ordena tu prioridad. Y la prioridad principal debe de ser servir a Dios. Dios te ha dado talentos, hermano. Mira tus manos. Y estas manos que Dios te ha dado, hermano, son para servirle a Él. Esta boca, hermano, con la cual tú hablas y cantas hermoso, son para servirle a Él. Estos pies, hermano, que Dios te ha dado, son para llevar las buenas nuevas, hermano, a la gente que no conoce. Yo sé que el mundo es difícil, hermano, yo vivo en él. Y diariamente tengo necesidad, hermano, diariamente tengo que comer. Como usted no cree que, hermano, habla porque ni come. No, sí como, hermano, todos los días. Y si viera cómo como, diría a mi esposa, mejor ni le pregunte. Hermano, tengo necesidad de vestido, hermano, de zapatos, de ropa. Tengo necesidad de darle sustento a mi familia, hermano. Pero la prioridad, hermano, nuestra, tuya y mía, debe de ser Dios. Porque yo me imagino a Jesús, hermano, con lo que le comentaba, las prioridades de la gente que está a su alrededor, le decía, haz esto, haz aquello, y a veces en el hogar es así. Estás en la iglesia, pero ya hace falta esto. Estás allá sirviendo, pero no tienes esto, no tienes aquello. Mejor ponte a trabajar y después sirves a Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Leí un versículo que dice que los tiempos en esta tierra son cortos y se van como el tamo que arrebata el viento, hermano. De un día a otro se seca la hierba y esa es la vida del hombre. Y solamente tengo una vida, hermano, y una oportunidad para servir a Dios. Y tú solamente vas a tener una juventud, hermano, para servir a Dios. No cuando ya tengas 40 digas, ay, ¿por qué no le serví a Dios cuando estaba joven? ¿Por qué no le di este tiempo a Dios cuando aún podía? ¿Por qué no me acerqué cuando aún estaba en la tierra y ahora estoy en este tormento como aquel hombre que decía, manda a un ángel para que mis hermanos se arrepientan y no vengan a este lugar? Hermano, en ese momento ya es tarde, pero hoy es tiempo de ordenar nuestras prioridades. Nosotros los que servimos a Dios tenemos que tener bien claro que lo que hacemos aquí, hermano, lo hacemos por Él. Los que estamos aquí, hermano, debemos de entender que si agarro una escoba, hermano, no lo hago porque el hermano Pablo me vea. Hermano, cuando el hermano Pablo te esté pensando, usted piensa para quedar bien con el hermano Pablo o la hermana pastora o quien sea, hermano, su líder. En ese momento, hermano, deje la escoba y vaya a poner primero a cuentas con Dios y ponga su prioridad en Dios. Porque esa escoba que va a agarrar, hermano, va a ser para Dios. Porque ese peso que pone en la ofrenda es para Dios. Porque eso que estás haciendo aquí sentado, hermano, no es para venirte a quedar dormido, hermano, es para alabar y bendecir el nombre de Dios, para crecer.
Hermanos, ¿tú crees que dormido vas a madurar? ¿Tú crees que teniendo indiferencia vas a crecer? Haciendo sordo tus oídos y haciéndote que el que no escuchas, vas a madurar. Yo le decía a los jóvenes en la mañana, teníamos ahí una plática con Josué, y le decía, ¿tú crees que la indiferencia en la iglesia es pecado o no es pecado? Y se quedaron callados, así como en la iglesia, ¿no? Cuando le dice, hermano, todos los jóvenes callados. Y de repente Josué dice, hermano, yo creo que no. Y por allá uno dijo, David, ¿verdad? Los dos grandes líderes de jóvenes. David y Josué. Y dice David, yo creo que sí. Y yo le decía, bueno, el que dice que no, dígame por qué no bíblicamente. No me diga nada porque yo creo. Porque pues eso no de nada funciona. Y Josué nos dice, pues porque Dios nos ha dado libre albedrío y Él no quiere a la fuerza las cosas. Y David decía, pues sí, pero pues no sé qué versículo decir. Y de repente nos quedamos atónitos, hermano, porque de repente se levanta Leo y dice, hermanos, es pecado. Y decimos, ¿por qué, Leo? Porque la conciencia nos acusa. Y tú, hermano, que estás aquí, escúchame esto, tú que estás aquí, hermano, si tú no tienes una conciencia limpia delante de Dios, no vas a buscar a Dios. Y eso es pecado, hermano. Pero cuando amas a Dios y tu conciencia es recta, hermano, no vas a poder estar quieto porque vas a querer la presencia de Dios en todo momento. Hermano, yo no entiendo, a veces no comprendo, hermano, cómo poniendo la mano en el fuego, hermano, y sientas el calor, no la quites. Y decíamos en el culto de jóvenes, porque el pecado ciega tu conciencia. Y cuando tienes pecado, hermano, ya el pecado has sido esclavo del pecado. Y son pláticas muy profundas para jóvenes, hermano, y me quedaba, gloria a Dios por ellos. Pero sabes, hermano, cuando tú tocas a Dios y la presencia de ti está aquí, hermano, no puedes estar a expensas, no puedes estar ignorando a Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Dios es una llama, hermano, que consume todo pecado, que te hace gritar, bailar, danzar, gozarte en Él. Hermano, no te digo que vengas aquí y grites y ya no, hermano. O sea, me refiero a que cuando la presencia de Dios contigo no puedes estar igual. Hay algo diferente en ti. Tu sonrisa, tu manera de decir las cosas, tu manera de ver. Yo no veo, hermano, cómo podemos hablar del gozo sin tenerlo, hermano, pero lo hacemos. Yo no sé cómo hay gente, hermano, que puede hablar acerca del amor y no tener amor, hermano, pero lo hacemos. Ahora, esta parte, hermano, donde yo te digo, ordenas tus prioridades, es porque el Señor quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. Que tu Espíritu Santo sea derramado con Él, porque hay una necesidad en la iglesia, no solamente aquí, hermanos, sino a nivel mundial, de tener esa experiencia del Espíritu Santo. Pero si no ordenas tus prioridades, hermano, no te estás preparando para recibirlo. Él no va a venir, hermano, donde no lo quieren, donde lo ignoran, donde no entienden la prioridad y lo importante que es en nuestra vida, hermano. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, yo te digo, necesitas ordenar tus prioridades. Yo no sé qué es lo primero que tienes en tu mente hoy. ¿Y a qué le das más tiempo en tu vida, hermano? Pero ordena tus prioridades. Yo sé que tienes trabajo, gloria a Dios por ese trabajo. Pero dale tiempo a Dios. Un tiempo de calidad, hermano. ¿Verdad? A veces decimos, hay que darle tiempo de calidad a nuestros hijos. Y para mí, hermano, déjame decirte que es bien complicado. Porque llega mi hijo en la noche y cuando llego de trabajar y estoy ahí con él y me dice, papá, es que vamos a armar un rompecabezas. Y el rompecabezas me saca ahí, es un tremendo rompecabezas de 1 hora y digo, Dios, me quiero dormir, tengo hambre. O me dice, papá, vente, vamos a jugar.
Y le digo, ¿a qué quieres jugar? Y tiene unos muñequitos de una colección de ahí de Voilà. Tiene toda la colección. Me dice, vamos a jugar con mis muñequitos. Y es jugar, hermano, 1 hora, 2 horas, no se cansa de jugar mi hijo. Y luego mi esposa me regaña porque dice, ándale, juega con tu hijo. Y digo, sí, es necesario, hermanos. Es necesario que como padres le demos tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen hijos de aquí? A ver, levanta la mano, hermanos, si tienes hijos. Y los que son hijos tienen padres, ¿no? Es necesario que demos tiempo de calidad a nuestra familia. Pero ¿sabes qué? No es lo más importante. Tu prioridad debe de ser darle tiempo de calidad a Dios. Mano, empieza a cambiar esas prioridades. Ora 1 hora, ora media hora, ora 10 minutos, hermano. Pero hazlo con entendimiento, hermano, con un corazón recto delante de Dios, buscando su presencia. Porque el que lo busca, hermano, lo hallará. Si tú vienes a un concurso, hermano, y te dicen tienes que buscar en un pajar una aguja, hermano, y te estás ahí sentado y dices, ahorita, y pasan 2 horas, pero el que está a tu lado, en cuanto le dicen busca, se pone a mover todo y sacar. ¿Quién crees que va a encontrar primero la aguja, hermano? El que está buscando, hermano. Hermano, usted y yo necesitamos tener esa experiencia y ese amor genuino hacia Dios para poder hacer nuestro servicio como Él se merece. Amén. Ponte sobre tus pies, hermano. Yo me voy con esto, hermano, diciéndote, el Señor pide de nosotros todo nuestro tiempo. Pide toda nuestra economía. Pide todo nuestro amor, todo lo que somos.